sobre Rust no core, así que empiezo. La presentación es sencillita, simplemente son 5 páginas explicando lo más importante. Así que probablemente si has trabajado en Rust, probablemente ya has trabajado con STD. Y si has trabajado con Rust Embedded, ya has trabajado con Core. Core es una librería libre de dependencias, no, o sea, no depende de ningún tipo de otro crate, y se puede decir que contiene todo lo necesario para hacer código en Rust. Tiene traits como add, partially queue, tiene intrínsecos como por ejemplo transmute o write bytes, y esto es de forma agnóstica y de forma bastante portable. Esto está hecho para que sea agnóstico a la arquitectura y al sistema operativo. Y, y esto de hecho es importante este punto porque le quita una utilidad a no core, que sería la portabilidad, porque ya core es lo suficientemente portable como para tener que utilizar no core. Entonces, ¿qué es no core? Aquí lo represento con este meme. Son tipos de dolores de cabeza, migraña, hipertensión, estrés, no core. No core es como cuando pones no STD, solamente que lo que haces es, aparte de excluir STD, estás también excluyendo core, es decir, excluyes tanto STD como core. Así que prácticamente quedas con nada y solamente se encuentra en Rust Nightly. Los usos de no core, yo diría que tiene pocos usos, porque como dije, Core es bastante portable, así que en lo de la portabilidad no tiene mucho sentido porque en cualquier arquitectura que compile Rust, Core está. Pero mayormente el uso que más se le podría dar a Core sería lo que viene siendo el aprendizaje, porque de alguna forma aprendes bastante investigando el source code de la librería Core, porque es lo que vas a hacer al final. Y después vienen los lag items. Esto lo pongo aquí porque es muy importante, porque esta presentación se separa en 2 pequeñas partes, que lo había hecho al inicio, pero bueno. En una parte que es esta presentación y otra parte práctica, que es un código que hice que muestra un mensaje en la consola utilizando el código. Los lang items es un gancho interno del compilador que nos permite conectar entre comillas, de alguna forma con el compilador. Es una función interna dentro de lo que viene siendo Core y no es recomendable que lo utilices dentro del código, dentro de los programas que tú vayas a programar. Y lo puedes utilizar siempre y cuando tenga la feature lang item y estés en Rust Nightly. Ahora voy a cambiar aquí a otra ventana. Tinux. Ahí está. Ok. Esto es un pequeño código de prueba que hice, que lo que hace es mostrar un hola a todos por pantalla. Y lo primero que todo es vemos las features que utilizo de Rust Nightly, que es Rust Core, que no Core, Lang Items, que lo mencionamos, y estas features de acá, todas estas, son mayormente para manejar los intrínsecos, y por ejemplo, esta del macro es por ejemplo para aquí, para la macro assembly, que la macro assembly no la conocen algunos que han trabajado con Rust a muy alto nivel, pero la macro assembly nos permite ejecutar assembly directamente dentro del código. Después aquí pongo no core y no main. Algo que quiero hablar de ponerme con este código es que voy de hecho a, a mostrar lo básico, por así decirlo, antes de empezar con esto. Tengo que esperar aquí. ¿Qué pasó? Voy a crear un archivito. Voy a crear aquí un nuevo proyecto, de hecho, es cargo menos lib ahora. Minimal, por ejemplo, minimal. No puedo. Ok, esto es más para mostrar sin ese código. Después muestro con ese código, pero es un poco más complicado esta forma. Un poco más complicado en el código. Ok, lo primero que voy a hacer para empezar es, obviamente, quitar esto y poner la feature no core y no core y no main. Si yo trato de compilar este código, si trato de compilar este código, así con cargo check, pues funciona. Pero si lo intento hacer con cargo B,
Joder, era con cargo R, que da un error, creo. Ahí está. Vea este pequeño error. Este error es más no por Rust, sino por mi código. Porque este error da precisamente en Linux, en Windows me imagino que será otro error, pero este error es porque no estás utilizando la syscall específica para terminar la ejecución del programa. Y aquí es donde viene la otra parte del código. Pero lo voy a hacer aquí un momento, como para mostrarlo como sería lo más básico, lo más puro posible. Así que definimos una función C. La función C ahora la exportamos y la vamos a estar. Esto me da un error, y aquí me da un error que van a ver bastante si empiezan en no core, y requires sized lang item. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, está hablando precisamente de lo que hablé en la presentación de los lang items, que no sabe dónde está el trait sized, entonces lo que vamos a hacer aquí es trait sized. Pero si yo hago este error, me va a seguir, si yo hago esta trait, me va a seguir dando este error. Así que lo que tengo que hacer es ir acá y poner lang igual a sized. Pero aquí me va a dar este error porque no lo tengo acá. Item y ya está. Como podemos ver, este error sí lo pueden ignorar. Este es simplemente porque me dice que esto fue definido en el create core, pero como estamos en no core, el compilador no le va a tomar tanta importancia. Aquí me dice que requiere el trait metasized. Entonces lo que hacemos es definir metasized, sería trait metasized, y a su vez este trait depende de otro trait que es trait pointSized, que es para lo que hacemos acá, hacer lang igual a metasized y lang igual a pointSized. Ahí está. Cargo R y ahí lo tenemos. Nos da el mismo error, no importa mucho. Voy a esperar que me guste. Bueno, ya, espera. Voy a hacer la macro aquí. Ahora viene lo que le estaba hablando de la macro assembly. Como no tenemos core ni nada, pues lo que podemos hacer es utilizar la macro assembly que se encuentra eh, dentro del propio core. Espera. Confundí. Para ejecutar la syscall en específico. De hecho, voy a ir al otro proyecto ya que sabemos básicamente cómo tener una estructura. Esto sería la estructura más mínima. Definimos el trait sized, definimos meta sized y point sized. Y con esto tendrías un ejecutable mínimo. Una cosa que no les mencioné es por qué lo estoy compilando con x86 unknown. Y esto es más porque si lo compilo de esta forma, me da todos estos errores. Estos errores es del linker de Rust, porque no encuentra el símbolo main y el símbolo de ellipse start main. Esto se debe a que este target de acá, este target de acá, el target x86-64 no Linux, que se llama, o no Linux, algo así, está hecho específicamente para compilar la Linux. Entonces la estructura que mantiene es precisamente esto. Pero con el target x86-64 unknown le estamos diciendo a Rust, compílalo, pero sin tomar en cuenta un sistema operativo. Compílalo para x86-64 en crudo. Así que con esto voy a ir al no core example, que es el que contiene la mayoría del código interesante. Así que lo primero que hago es definir la macro assembly. Y aquí es donde vienen las partes más interesantes de no core, y es que la mayoría de cosas son ganchos hacia el compilador. En este caso estoy definiendo una, la función transmute. Esta función la vamos a utilizar para nuestra implementación de asbytes y asptr casero, para después pasársela a una función que lo que hace es llamar una syscall. Entonces, después defino el trait freeze y el trait destruct, que me puse a investigar qué sean estos traits, y el trait freeze creo que ese se iba en la memoria estática mutable o en la memoria estática de solamente lectura. Y el trait destruct es para verificar si un objeto se puede dropear. Estos traits los voy a ignorar solamente de momento para explicarles aquí lo que hago después. Trait sized, ya sabemos la mayoría qué es. Y aquí hago el trait clone, lo que hago es hacer fn clone
y aquí recibe self. Pero aquí hay algo interesante porque si yo quito este trait y guardo, me da un error. Eso, a ver, espérate que lo pruebo acá. Ahí está. Oh, mira, me dio el error. Qué raro. Bueno, pero me debería dar un error porque requiere Legacy Receiver, que era la forma antigua para el self. Meta size y point size es lo que les venía diciendo para que definimos en el ejemplo más minimalista de Rust no Core para obtener el tamaño de un puntero. Y aquí es donde viene lo interesante. La función print la voy a ignorar de momento y aquí estamos utilizando la función exit, que utilizamos un save para llamar a esta syscall. Esta syscall es en sistemas Unix-like, creo, y no, probablemente no corra en Windows. Lo que hago es tener, lo muevo a RAX a 60 y después le indico el código de status en RDI. Esto es un registro del procesador, pero va a costar bastante explicarlo y simplemente quédense en cuenta como esto si yo hiciera simplemente move eh, a RAX igual a 60. O sea, estoy moviendo el registro RAX el valor de 60. Y Syscall es para llamar al kernel, aunque en verdad es más complejo Syscall, pero lo vamos a dejar así. Después lo que hago aquí es la función print. Si ven por qué lo estoy diciendo de esta forma tan rara, es porque estoy utilizando un valor predeterminado del tamaño en RDX. Me puse a investigar y lo que hace en Core, cuando tú haces len, es llamar una función a un intrínseco del compilador que se llama ptr metadata. Pero no lo logré implementar, así que lo que hice fue este, eh, directamente poner un valor ahí estático. Lo que hago aquí es en RAX indicar 1 para escribir en un file descriptor, en RDI para, si no mal recuerdo, este era el file descriptor del stdout, y en RCI le mando la dirección del puntero. En RDX el valor específico de 5. Ahora, aquí viene lo interesante y por qué uso transmute. Porque para implementar as bytes, que es lo que estoy utilizando acá, lo que estoy haciendo aquí es utilizar transmute para mandar de un str a una lista, a un slice de U8. Y después lo que hago es implementar asptr para obtener un puntero en crudo. Y aquí lo que estoy haciendo es const U8 porque es lo que requiere Linux, que es el primer elemento. Hay que recordar que maneja los strings más a los C-like, que es un puntero en crudo y lo va iterando, pero con un tamaño específico. No requiere un terminator. Entonces con eso ya habríamos tenido ya tenemos la función asptr y asbytes. Entonces lo que yo hago después es pasarle el string, esto lo convierte a bytes y lo llama en esta función. La función exit es lo que es lo que estoy haciendo. Aquí, de hecho, es lo porque la razón que se me olvidó explicar por qué estoy utilizando estos terminators acá es por eso mismo, porque tiene una longitud ya establecida en RDX. ¿Hay alguna pregunta o algo por el estilo? Yo sí tengo una pregunta. ¿Estás dependiendo mucho de los traits o podrían ser simples macros? Eh, no pueden ser macros porque, o sea, estos traits, aunque parece que simplemente estoy definiendo traits vacíos, estos traits cobran más sentido dentro del compilador. De hecho, si ves, espera, cambio de ventana, te va a mostrar cómo lo hace Core directamente para explicarlo mejor. Me refiero más a los que has creado, as bytes y as pointer. Ya. Estos son del core, pero hasta el momento con el ejemplo acotado que tienes, no veo necesidad de que sea puntero, puede ser macro. Pero en general te ha llegado a tocar mucha complejidad donde la macro, el trait se justifique versus macro. Pues de complejidad, yo diría que aquí esto obviamente se podría hacer directamente con una función, pero le hice como un trait para después cuando tú ves aquí este ASPTR, lo asocias un poco más con, con lo que sería RAS con Core, porque al final el objetivo de cuando estás haciendo no Core es más o menos emular lo que haces en Core. Y aquí, eh, aunque se puede utilizar una macro, preferiría utilizar directamente un trait y ya está, que es más sencillo, por así decirlo. No sé si me explico bien. Sí, sí te entiendo. Okay.
Una consulta, o sea, bueno, yo sabía de no STD, no core. ¿Qué caso de uso, o sea, cuándo usaría no core? O en qué contextos, o sea, para reemplazarlo por un core con otras propiedades, o cuál sería un buen Ah, caso de... en la presentación lo expliqué, porque si analizamos cómo es Core, Core es una librería extremadamente portátil. Entonces, por ejemplo, voy a compilar a un target, pues no necesito directamente de no Core, pero tiene sus utilidades, yo diría, más que todo en aprendizaje, aunque no me acuerdo porque había visto hace tiempo un proyecto que era para compilar Rust a NES, y ahí me imagino que utilizan su propio core para eso. De hecho, la propia core utiliza no core, pero lo busco en Rust, ellos mismos utilizan no core. Eh, por eso es que no core, o sea, no core tiene su sentido, pero su mayor caso de uso, aparte del aprendizaje, es dentro del propio Rust. Porque de hecho, si ves, estos errores que me dan son más dentro del compilador y por eso no me los recomiendo utilizar. De hecho, muchas cosas que hace Core me dan error. Por ejemplo, Core lo que hace es tener el trade at. Eh, estoy desviando un poco, pero en fin, estoy desviando. Concha. La respuesta es que tiene más sentido dentro del compilador, es el mayor caso de uso que tiene. Entonces, dentro del kernel. ¿Cómo así que entonces dentro del kernel? Claro, creo que se refiere del kernel de Linux. No, en kernel de Linux usan no STD, pero sí usan, hasta donde sé, O usan core, no, no sí. usan no core. Porque fue también algo que dije, el core no depende de un sistema operativo en específico, cosa que se busca mucho en los kernels. Entonces no tiene sentido utilizar no core dentro de un kernel. Claro, quizás puede tener alguna utilidad, pero sería mucho más código definiendo cosas de core que código de cosas propias del kernel. Porque al final un kernel es algo bastante complejo que utiliza muchas funcionalidades de Rust. Entonces tendrías que definir varias cosas y estarte peleando cada rato con el compilador, porque eso es algo que no mencioné y es sobre, sobre los Rust internal compile. De hecho, voy a provocar uno aquí con el trait add. Eh, Core hace muchas cosas que no puedes hacer tú directamente. Y espera, aquí lo busco dentro del propio source code de Core. Aquí está. Por ejemplo, aquí lo que hace add es que tienes aquí el trait y hago RHS igual a self y hago type out. Add self, RHS. Este es el típico output. El típico trait add. Porque obviamente en Rust no Core, de hecho en Rust no Core el problema también está en que yo no puedo hacer operaciones aritméticas directamente, o sea, yo no puedo hacer let a igual a 2 más 2, porque no está el trait add implementado. Entonces lo que hacen en Core es que tienen una macro que se llama add implement, de hecho, voy a copiarla y la voy a pegar acá directamente para demostrársela, que lo que hace es implementar la macro dentro de add. Entonces, lo que hacen después, dentro de core, es hacer add increment y poner los tiempos. Entonces, por ejemplo, aquí sería U8 y así. ¿Qué lo hacen así? Y explotó. De hecho, voy a simplemente dejarlo. Así y voy a simplemente implementarlo manualmente yo mismo. Así, implementa add for U8, por ejemplo. Y lo que hace dentro de Rust, y es algo que me pareció curioso, dentro del propio core, es que tienen acá output igual a 8 y lo que hacen es hacer self más, RHS. Esto a mí me da un Rust
un Rust internal compile error y me suelta el siguiente mensaje. De hecho, este es el output del código que muestra LOL a todos. Me olvidó mostrarse. Ahí está. Me da este error, que internal compile error performing operation, fully perform. Y aquí me da este pequeño nota, que es que el uso de features internas dentro del compilador no está soportado y probablemente cause un error interno siempre que sea utilizado de manera incorrecta. Y de hecho esto es uno de los contras de no-core, que programar en no-core es extremadamente complejo. Yo diría que un poco complejo sin sentido, porque porque no tienes que hacer todo ese trabajo cuando ya Core lo hace por ti. Porque la mayoría de cosas te pueden dar un Rust compile, un Rust internal compile error, y son durísimos de debuguear y, y qué trabajo. Y son durísimos de debuguear. De hecho, aquí te generan un log file que te muestra un poco todo sobre el error y eso. De hecho, algo que estaba probando de Rust no core es utilizarlo, pero para plataformas más viejas, porque las plataformas más viejas suelen ser un poco más sencillas de desarrollar que plataformas más nuevas, como por ejemplo que vendría siendo x86-64 Linux, pero entre que tenía que configurar el cross compiler y que el ejemplo de Linux era un poco más entendible, lo decidí hacer con Linux directamente, o sea, que corriera dentro de Linux el programa y ya está. Bueno, una pregunta para ya finalizar la mini presentación. Consultas, preguntas. ¿Y cuáles son los puntos fuertes que has encontrado ahí, Juan Diego? Digamos, desarrollando. ¿Qué es lo que más has aprendido ahí? La parte más interesante es probablemente que tienes una especie de forma de leer el código de Core, pero de forma progresiva, porque muchas cosas, algunos lang items no tenían ni idea cómo implementarlo. Entonces lo que hacía era comúnmente revisar el source code de Core, que ya tiene toda la implementación. Entonces vas aprendiendo un poco más sobre Rust. Yo digo que es el mayor punto fuera del compilador, porque dentro del compilador, pues ya sabemos para qué se usa, pero fuera del compilador es más que todo aprendizaje. Claro, si te quieres meter al corazón y entender los conceptos, empezar con no core sería lo esencial para entender todos los conceptos de cómo Rust maneja internamente todos los procesos. Sí. Según Genial. ChatGPT, podría usarse no core cuando estás construyendo un compilador runtime o sistema operativo de cero. Trabaja en un ambiente donde incluso core no está disponible, manejando directamente el linker, el arranque y hasta Este es un caso de ChatGPT diciendo cualquier cosa. Que cuando estás construyendo un compilador, lo menos que quieres ponerte con cosas de no core, Y en tanto los sistemas operativos, de hecho, el propio Linux utiliza Core porque no tiene mucha renta de utilizar eh, no Core dentro del OSDEP. Yo, por ejemplo, estoy muy metido en el mundo del desarrollo de sistemas operativos y la mayoría y casi siempre de las veces se utiliza Core porque no renta mucho utilizar no Core por lo que les digo, los Rust internal compile errors, que vas a estar más tiempo definiendo funciones de Core trabajando en un ambiente donde incluso Core no está disponible. Eso es otro punto que me parece malo de parte de ChatGPT, porque Core siempre está disponible. Eso es algo que Rust asegura en todos sus targets. Que STD no esté disponible, sí. Por ejemplo, para el target que yo estaba usando, que es x86-64 Unknown None, Core, STD no está disponible, pero Core sí está disponible porque es prácticamente el corazón de Rust. Y manejando directamente el linker, el arranque hasta las funciones primitivas de memoria, no creo mucho, porque la mayoría te las por así decirlo, te las trae el compilador, no las manejas tú directamente.
Y lo de manejando directamente el linker creo que no se hace no lo hace Core, Core no maneja el linker, sino que tú lo manejas, no me acuerdo si era bien directamente en el build.rs o, o pasándole Claro, flags. en cargo Tome se puede cambiar el linker sin problema. Sí.